Vamos a ir en una oración para dar gracias a Dios por esta nueva semana, por esta nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos. Y voy a pedir a mi hermano Marcelo, por favor, si fuera tan amable, si nos pueda guiar en esta primera oración para luego dar paso al estudio. Amén, hermano. Oremos al Señor. Señor Padre amado, le damos gracias porque tú, a través de tu gran misericordia, permite que cada uno de nosotros nos podamos conectar a través de esta forma. Eres tú, Señor, el que ha puesto los medios para que en nuestro corazón nazca el deseo y podamos estar unidos en torno a tu palabra y poder alimentar nuestro cuerpo espiritual, Señor, a través de la predicación de nuestro hermano. Desde ya bendícelo a él porque él se ha preparado con mucha confianza, con mucha fe en que usted le va a ayudar en cada palabra de que él hable. Y también ha tomado con tanta responsabilidad esta oportunidad que nuestros hermanos le han dado. A nosotros, danos, Señor, todo lo que necesitamos para que estar siempre atentos a tu palabra, a poder colaborar en esta plataforma, Señor, y apoyar así a nuestros hermanos que han hecho grandes esfuerzos por querer compartir tu palabra. A todas las personas que están reunidas a través de Facebook, que es otro medio también, les pedimos que usted los acompañe, que los bendiga, y aquellos que no han tenido la oportunidad de poder conocer eficazmente este evangelio lo hagan, y puedan conocer lo maravilloso que eres tú con cada uno de nosotros, Señor. Quiero pedirte en esta tarde, Padre amado, por todas las personas que a través de este frente de mal tiempo están sufriendo, lo han pasado muy mal, han perdido sus hogares, sus enseres, y también, Señor, han degustado lamentablemente, Señor, el poder de ti, Padre amado, enmarcado en la naturaleza, en lo que tú has creado, y que quizás, Señor, sea para que no nos olvidemos jamás que tú existes, Padre amado, pero también queremos apelar a tu misericordia que siempre nos recuerda a través de tus palabras, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros y también en aquellos. Queremos rogarte en esta tarde especialmente por los que no te conocen y la están pasando tan mal, al igual que por nuestros hermanos que también están padeciendo, Señor, en este momento, para que tú, Señor, seas el gran sostén en sus vidas y que nosotros, a través del petitorio de esta oración que estamos haciendo para ti, podamos también ayudar, Señor, en parte, para que tú, Padre amado, hagas tu voluntad y puedan gozar de su misericordia. Acompáñanos desde el principio al fin, Señor, y ayúdanos en todo lo que vamos a hacer, porque todo esto es para ti, Señor, para engrandecer tu obra y para alabar eternamente tu nombre. En el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Marcelo. Sí, ya él ya se refirió. Estamos pasando unos días complicados en la parte norte, cierta parte norte de Chile y el sur sobre todo, con fuertes temporales, lluvia y tormenta eléctrica. Ha habido de todo, hermano, de todo. Así que, bueno, hay muchas familias que lo están pasando mal, han perdido literalmente sus casas. Y bueno, vamos a seguir orando porque el Señor tenga misericordia de ellos. Ojalá que no estén los hermanos en esa situación. No tenemos noticia de si hay algún hermano o familia de cristianos que estén pasando por alguna necesidad de alto calibre. Así que vamos a seguir orando por ellos y que la misericordia tenga, ¿verdad? La misericordia de Dios tenga o caiga sobre aquella familia. Por lo pronto, hermanos, agradecer nuevamente a mi hermano Alberto. Así que está disponible, mi hermano, el micrófono. No sé si va a necesitar compartir pantalla. Si no, de todas maneras lo dejamos activado aquí por si así lo requiere. Hermano Alberto, bienvenido y gracias. Adelante, hermano. Gracias. A mí se me ha cortado varias veces el sonido. Si no escuchan, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Espero que podamos leer algo y que se pueda entender también. A mí me gustaría ver, hace un tiempo atrás, hasta ahora, he notado varios textos que muchas veces fueron usados para sacarlo del contexto, ¿no es cierto? Tenemos el contexto, el texto y el posttexto.
Entonces son sacados del contexto, perdón, y muchas veces son mal utilizados o mal comprendidos, o solamente se toma ese texto sin ver la belleza que tiene todo el contexto en sí. Recordemos, las escrituras no fueron escritas con versículos y capítulos, o capítulos y versículos. Las cartas, todo lo que se ha escrito era en modo continuo, fue puesto por el hombre, esto para poder tener un orden, para poder buscar algo más fácil, pero las cartas y tanto todos los libros históricos, todos venían correlativamente. A mí leí Lucas, que es uno de los evangelios que creo que es el más completo, y tenía la oportunidad hace muchos años de un predicador acompañarlo a las clases, ¿no es cierto?, con otras personas. Y siempre él iba a enseñar Lucas, y yo iba a leer Lucas con un estudiante, y al otro día tal vez un estudiante nuevo, otra vez Lucas 1, y después seguir con el 2, y tal vez volvíamos otra vez con Lucas 1 con otro estudiante. Pero cada vez que uno comenzaba a estudiar, a leer, iba a ver que íbamos a encontrar algo nuevo, ¿no es cierto? Siempre hay algo para aprender. Uno no debe pensar que las escrituras tienen un límite en el conocimiento que podemos tener o que nos puede alimentar. Cuando han pasado los años y uno piensa que tiene dominado un libro, un capítulo, un versículo, un tema, siempre hay algo nuevo. Lucas es como para comenzar a lo que yo quiero llegar. En Lucas 1:1, yo ya he traído este mensaje a los hermanos en Mendoza y algunos han escuchado, y quería también traerlo aquí a la plataforma. Lucas 1:1, y yo he leído muchas veces esto, pero cada vez que leo puedo encontrar algo nuevo. Lucas iba a hablar, dice, puesto que ya muchos, tengamos en cuenta algunas palabras, porque uno a veces sabe el capítulo, versículo, qué es lo que trae, pero cuando uno lo ha leído tantas veces, queda una sola cosa, leer palabra por palabra y sacar el jugo máximo de lo que es la palabra de Dios. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dos palabras que me gustan aquí, muchos y orden. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mira lo que está haciendo Lucas. Dice, hay muchos, primero dice, hay muchos que ya lo han tratado de hacer. Han tratado de poner en orden. Había muchos tratando de escribir lo que era vida, enseñanza, pasión, muerte de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, como habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero tal vez había muchos más. Dice ahí el versículo 1 que eran historias ciertísimas, que habían sido enseñadas. Él ya las sabía. Versículo 2 dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron. Él ya lo sabía, pero igual quería seguir investigando. Y no solamente leyendo, agregando unas cositas, no, dice, me pareció bien a mí después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen. Tenemos varias cosas aquí. Él sabía lo que de lo que estaba hablando, él ya había sido instruido. Pero había muchos tratando de hacerlo y lo habían hecho. Y él igual le pareció bien, él. Recordemos, Lucas era médico y tal vez, sin despreciar ninguna profesión, todas son buenas, un médico en aquella época era muy importante y era de estudio continuo. Entonces tenía la capacidad, ¿no es cierto?, esta persona, de estudiar, de escudriñar, de sacar mejor información. Era una persona que estaba constantemente estudiando. Dice ahí,
desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. No sabemos quién es Teófilo. Yo siempre pensé que tuve una persona que aprecié mucho en mi adolescencia, se llama Teófilo Tolosa. Hoy en donde yo nací, en Buenos Aires, en Derqui, hay una plaza con su nombre. Teófilo, yo trabajé con él, una persona excelente, pero no tenemos mucha información sobre Teófilo. Y tal vez es una palabra que fue transliterada y no traducida. Amante de las cosas del carácter o amante de las cosas de Dios. Tal vez dirigida a todos nosotros. Para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Mire, Lucas está hablando a Teófilo, está haciendo una carta, investigación, un evangelio, y dirigida a todos nosotros o a una persona, Teófilo, no importa quién, pero dice de las cuales has sido instruido. No está diciendo te voy a contar algo nuevo, vas a aprender algo nuevo, te voy a dar cosas, no. Eran poner las cosas en orden. 2 veces la palabra orden figura en estos cuatro versículos. Yo creo que tenemos que tener un orden. Segunda de Pedro, creo que yo tengo separado aquí. Segunda de Pedro, sí, 1:16 dice que Pedro estaba ahí, había tenido que hacer algunas cosas y estaba con un grupo de personas y le predicó a los gentiles, vinieron los que estaban medio judeizados y dijeron, ¿por qué trajiste la palabra a ellos? Y entonces dice ahí, Pedro empezó a hablarles y a explicarles las cosas que habían sucedido desde el principio en orden. En orden. Entonces siempre tenemos que tener un orden para todo. Sacar un versículo del contexto y no tener hasta el contexto histórico. Hoy tenemos la posibilidad de conocer el contexto histórico en el cual fue desarrollada la historia. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Siempre tenemos que tener presente también el contexto histórico en donde esto se desarrolló. Jesús iba a enseñar en parábolas y no iba a hablar de cosas que la gente no entendía. Entonces nosotros tenemos que ver ese contexto. La parábola del sembrador posiblemente estaba lleno de personas que sabían cómo es la siembra. Hoy tal vez entre nosotros hay 1 o 2 que saben cómo se siembra. Yo tengo que enseñar sobre siembra, no sé. Pero Jesús estaba hablando con personas así. Entonces, eso es contexto histórico. Yo quisiera ir ahora a Apocalipsis, que es lo que realmente yo quería en esta tarde. Apocalipsis. Y como ustedes habrán visto, es el último libro, la última carta de Juan en la Biblia. Como ustedes han visto en la invitación, decía, la Odisea era una iglesia tibia. Yo hablaba hoy con alguien, ¿no? Le voy a decir mi mamá. Y ella me puso sí y me puso el texto abajo. Sí, según lo que yo entiendo, en Apocalipsis podemos encontrar las cartas a las iglesias. Sabemos que es una carta, son cartas que iban no dirigidas, que eran dirigidas a iglesias ahí. Había una que estaba bien, otras más o menos. Apocalipsis 1:11 dice, por ejemplo, yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero, el último, el que escribe los libros, y nombra las iglesias. Y como último ahí nombra a la Odisea. La Odisea se llama así todo junto, no es la Odisea, es la Odisea. Y sí, la iglesia, si uno lee ahí la carta, que está en el capítulo 3, y comienza en el versículo 14, sí, la iglesia en la Odisea era una iglesia tibia. Versículo 3:15 de Apocalipsis, y John, es muy difícil a veces hablar del libro de Apocalipsis, pero hay cartas como esta. Yo no podría dar una clase entera sobre Apocalipsis, pero sí tenemos unas cartas y tenemos pasajes que son claros. Entonces tenemos aquí
en el capítulo 15 de versículo 3 de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras, hablando con la Odisea ya, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo creo que ese es el texto que todo el mundo conoce. Hablaba una vez con un amigo de volver a las cosas del Señor y él me decía, no, yo ahora estoy frío y prefiero estar frío y no tibio porque si no el Señor me vomitará de su boca. Ese es el texto que conocemos. A veces la gente, por eso yo hablaba recién, las cosas en orden, a veces la gente no sabe qué hay arriba y qué hay abajo de ese texto. A veces la gente ha tratado de buscar ese texto para, me decía un maestro que tenía hace muchos años, me decía, a veces la gente agarra el texto y lo retuerce para encajarlo en lo que necesitamos. La Biblia, la respuesta sería sí, era tibia. El castigo no es vomitarlo de su boca, ojalá fuera ese castigo preparado de Dios. Sabemos que es el lago eterno, el lago de fuego eterno. La gente recuerda a veces solamente ese texto. Y yo recuerdo hermanos hablando con otros y tratando de exhortar o a veces un poco más, ¿no? De la disciplina y decir, esto es una iglesia tibia y todo como espacio a decir, bueno, pero puede haber una solución. ¿Fue a la Odisea una iglesia siempre tibia? ¿Fue una iglesia que nunca progresó? Serían otras preguntas. ¿Nunca mejoró? Es otra pregunta. Pues parece que no. Parece que la Odisea fue una iglesia fuerte. Y aunque no tenemos mucho sobre la Odisea, tenemos textos que sí nos ayudan a comprender cómo era la Odisea antes de este pasaje, que después yo quiero continuar leyendo. Pablo en la carta a los Colosenses, el hermano Pablo, a algunos les gusta decir ahora sí, o el apóstol Pablo también, o Pablo, la persona inspirada por Dios, iba a escribir a los Colosenses. En varias de sus cartas, Pablo es la persona que más escribe en el Nuevo Testamento. Tanto es así que hay grupos que se hacen llamar los paulistas, porque quieren solamente hablar de él. Pero él era un instrumento en las manos de Dios. Instrumento me es este. Y era inspirado por Dios. Iba a decir en Colosenses 2, pueden acompañarme, o yo voy a leer y tratar de ser fiel a cada letra. Dice, porque quiero, Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están, ¿dónde? En la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Pablo está hablando a todos acá. Aunque la carta de los Colosenses también va dirigida a la Odisea, y yo tengo un texto también acá. Dice 4:14 de Colosenses, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también la lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hay una carta que no tenemos. La carta, la Odisea, no la carta de Apocalipsis, otra que escribía Pablo. Juan escribió Apocalipsis, él fue el que escribió, y la carta a los Colosenses la escribió Pablo. 15 o 20 años de diferencia. Entonces, Pablo iba a decir, yo no conozco a ustedes. No los conozco. No había estado en presencia con ellos.
porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Parece que la iglesia ahí era bien firme. El capítulo 4, versículo 12, Pablo va a seguir hablando de lo que son los saludos de amigos, instrucciones finales. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda el médico amado y demás. Todo me da a entender que la Odisea era una iglesia fuerte. Vuelvo a repetir. Dice, gozándome Pablo en el 5, dice, mirando por vuestro buen orden la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él pedía que leyeran esta carta en la Odisea y que la carta de la Odisea la lean los colosenses. No, vuelvo a repetir, no tenemos la carta de los colosenses. Apareció una carta hace unos 200 años, se quiso canonizar, uno puede buscarla en internet. Básicamente dice lo mismo que Colosenses, inclusive dice, por favor lean esta carta en los Colosenses y la carta de los Colosenses también leanla ustedes. Pablo nunca había pasado por la Odisea. No los conocía, no era una de las iglesias que él había establecido. Juan era el que escribía y a la Odisea y Pablo a otra parte de lo que eran las iglesias de Galacia. Pablo en su primer viaje había hecho todo lo que era, salió de Antioquía, pasó por Chipre, Panfilia, Capadocia, Iconio, Derbe, ¿no? Un poco por tierra. El segundo viaje, que es el más grande, saliendo de alguna parte ahí de Galacia, Antioquía tal vez, y pasando otra vez por Tarso, por Derbe, por Listra, por Antioquía de Pisidia, así volviendo por el mar, con todos los problemas. El tercer viaje, nunca había podido pasar por ella, pero estaba seguro que era eso. Ahora, ¿hay un error acá? Pablo no conocía a los hermanos y estaba pensando que era muy bueno y no lo era, porque 20 años o 15 años después, el mismo Señor Jesús está diciendo, tú eres una iglesia tibia. Te vomitaré de mi boca. Es el único texto que a veces hemos aprendido. No, no hay errores. La Biblia no tiene ese tipo de errores. Tanto el escritor de Colosenses, Pablo, como el escritor de Apocalipsis, Juan, y en las partes, las cartas a las iglesias, es el mismo Señor Jesucristo hablando, no puede haber un error. Lo que pasó se enfrió. La iglesia en un lapso de 15 años se enfrió. Y Jesús escribía esta carta. Y yo, aunque uno ve ese tipo de castigo donde dice, te vomitaré de mi boca, cuando uno lee el contexto de todo lo que dice ahí, uno se da cuenta que no es una carta agresiva, es una carta de amor, es una carta de consolación. Primero, cuando Jesús habla en esta parte, en esta carta a la Odisea, y hay varias cositas para explicar para después ir al final. Como yo decía al principio, nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba en parábolas. Hablaba siempre tratando de poner una enseñanza, otra enseñanza a su lado. O con algo que podría ser del momento, de ese momento, algo que la gente estaba viviendo. Cuando dice frío caliente, después sigue y dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí hay varias cosas que tal vez si uno lo lee y no entiende, o tal vez no era del momento, o no era de las personas presentes, tal vez era un poquito difícil de entender. ¿Por qué tibio? No frío, ¿por qué frío? Yo creo que siempre pensé en un cristiano frío y era peor que un tibio, porque el tibio podía ir en camino a ser un cristiano fervoroso. Todo lo que vemos aquí, inclusive lo que sigue después en el versículo 18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Todo esto tenía que ver cómo era la ciudad de la Odisea, todo. Te vomitaré de mi boca también. La Odisea, aún hoy la historia universal, que ese sería el contexto histórico que yo a veces nombro, enseña que la Odisea tenía unos drenajes de agua, pero agua que se podía usar, cañerías, no sé cómo llamarlo, según en muchos países se habla diferente, y a veces el agua era fría y a veces era caliente. Y la gente aprovechaba el agua fría y aprovechaba el agua caliente. Pero cuando era tibia, pasaba de que las personas, eso es la historia universal, no tiene nada que ver con la parte espiritual, es lo que cuenta la historia universal. La gente consumía esa agua tibia y pensemos cómo era el agua en aquella época, corriendo por cañerías, tal vez animales tomaban de ahí, y la gente le caía mal, pero cuando era tibia y vomitaba. Era un agua muy propensa a ser vomitada. Eso es lo que cuenta la historia universal. Y el Señor Jesús está utilizando eso que ellos conocían para que entendieran lo que Él estaba enseñando. Y ahí sigue, ¿no es cierto?, lo que hemos leído. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, sí. Esta ciudad era una ciudad rica. Era una ciudad que por estar alojada cerca del mar y venir las ciudades ahí y cruzaban un gran desierto y la gente quería ir ahí a hacer negocios y compraban oro y después dice, miserable, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Sabemos a qué se refiere eso, ¿no? Sabemos que el cristiano es refinado en fuego. Entonces lo que está diciendo el Señor, no te confíes en el oro, no pongas la confianza en eso, no pongas la confianza en la seguridad que te da la ciudad de la Odisea. Compra oro de mí, un oro espiritual, para que seas ricos y vestiduras blancas para vestirte. También la ciudad de la Odisea era muy buena con sus lanas negras, y no tiene nada de malo tener una ropa de lana. Pero ellos habían confundido el calor que Dios les daba, nuestro Señor Jesucristo, con el calor que daba la ciudad. Entonces era una ciudad que tenían agua, que tenían riquezas, que tenían buenas lanas. Y después sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. La ciudad esta era buena con el oro, con todo lo que era negocio, las lanas, y también con la medicina. La gente venía cruzando lo que es el desierto y llegaban ahí con problemas en la vista y tenían un montón de medicina y el colirio que hoy nosotros escuchamos. Hay una medicación para los ojos, colirio, algunos le llaman lágrima, para poder, a veces la gente que están mucho frente a su computadora o leen mucho, tienen que usarlo. Imagínense cruzando. Parece que hubo un corte ahí. Perdón. Vamos a esperar un poquito. Se cortó, fueron mis perros tal vez.
No, se cortó un poquito, hermano Alberto. ¿Más o menos de dónde? Hace un minuto atrás. No más de un minuto, menos de un minuto. Ok. Está hablando Era del lo mejor colirio, que tenía hermano. para decir. Era lo mejor que tenía para decir ese. Sí. Perdón. Hermano, estaba hablando del igual- colirio en los ojos. ¿De qué? ¿El colirio? De los colirios, ¿Colirio? del colirio en el ojo, sí. Ok. El problema, creo que es. Se volvió a cortar, parece. Sí, se cayó nuevamente el hermano. Vamos a darle unos minutos al hermano. A ver si está por ahí. Está inestable el tema de la internet. Yo creo que por toda la tormenta que estamos viviendo. No sé si mi hermano se va. Vamos a esperar unos segundos para que pueda retomar. Está muy interesante el tema de la Odisea. Hay varios detalles que de repente uno no se percata o no considera, y la verdad es que es interesante poder profundizar en esos temas. Hermano Alberto, ¿estás por ahí? ¿Sí? Sí. Se escucha muy cortado. No sé si puedes retomar. Hermano Rivadeneira, a lo mejor sería bueno aconsejarle a nuestro hermano Alberto que lo hiciera sin imagen, solamente Sí, con voz. sí, solamente la voz, sí. Gracias, hermano Marcelo. Vamos a decirle esto al hermano Alberto. Parece que definitivamente cayó. Vamos a esperar unos segundos. Ahí está apareciendo de nuevo el hermano Alberto. Vamos a... Uno se pone muy nervioso cuando se le cae el internet. Después uno no sabe por dónde retomar. Es verdad. Hola. Sí, hermano Alberto, ¿está por ahí? Ok, ahí voy a apagar mi video para ver si se puede escuchar mejor. Ahora se escucha muy bien, sí. Dale, ahí yo apagué mi video y tal vez se escucha mejor así. Sí, no hay problema. ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Sigamos nomás, adelante. Ok. Vale. Alberto, ¿se está escuchando bien? De repente se cayó de nuevo. Está tibia la conexión. Sí. Sí, hola. Ahora se está escuchando de nuevo, hermano. Hola. Ok, vamos a tratar de hacerlo más rapidito. O lo dejo en dos ¿Me partes. escucha ahí? ¿No? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ok. Entonces era una ciudad que tenía colirio, que era una medicina para todo lo que era la vista. Entonces, ahí en la carta lo que está tratando de hacer es demostrar todo lo que para ellos era bueno en la ciudad y que habían puesto su confianza. Dios le está diciendo, puedes hacer eso, pero en mí. Dice, yo soy rico, me he enriquecido. Ahora, el 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y que pongas, que tomes calor, pero de él, y que el colirio abra tus ojos, pero está hablando de algo espiritual. Un colirio, ¿no es cierto?, espiritual, y abrir sus ojos y ver que todo lo que tenían era por él, pero no poner la confianza en lo que la ciudad le da. Versículo 19. Creo que están escuchando, ¿no? Yo necesito por lo menos saber. Sí, te estamos escuchando, hermano. Te estamos escuchando. Gracias. Versículo 19, y yo quiero que tengamos en cuenta que hasta ahora lo que hemos visto es reprensión, ¿no es cierto? Hermano Alberto. Nuevamente perdimos la señal. No sé si estás, hermano Alberto, por ahí. Hola. Sí, está muy intermitente. Sí, perdón. No sé si acá o también hubieron tormentas.
No, sí, Estoy me imagino que sí. Ahora te estamos escuchando bien. ¿Cómo? Ahora te estamos escuchando bien. A ver. A ver. No, me parece que no quiere. Alguien está interfiriendo ahí. Alguien que se llama Clima está interfiriendo en la internet, parece, ¿ah? No quiere nada. Estábamos muy bien hasta que empezó a cortarse. Qué lástima. Hola. Ahora volviste, Alberto, volviste. Bueno, perdón, esto ha sido muy interrumpido, pero yo quiero al menos hacer el final porque es lo que más me interesa de todo lo que está hablado. Ok, vamos con versículo 19. Versículo 19, si les parece. Okay. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Entonces hemos encontrado que tenemos una iglesia que estaba fría, que estaba tibia, que había sido caliente, que había sido activa, había puesto la confianza en todo lo que era la ciudad, en el calor que le daba, la sanidad de los ojos, en el dinero, pero aún así Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que aman. O sea, nosotros nos hemos preocupado en aprender que si somos tibios nos vomitará de su boca, pero versículo 19 es hermoso. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No sé si nosotros damos tanta pasión por los hermanos cuando vemos que están tibios. A veces decimos: ya está perdido, no le hablo más. Entonces, lo que queremos es ver que aún con todo lo que nosotros pensamos de esa iglesia que estaba tibia, que había sido caliente, Jesús acá le está diciendo: te reprendo porque te amo. Y es lo que yo quisiera de cualquiera de ustedes. Y es lo que nosotros tendríamos que... yo a veces veo que hay muchas amistades, ¿no es cierto?, de años, y yo también la he tenido con hermanos en la iglesia, y yo lo que quiero que ese hermano que ha sido amigo mío me reprenda con amor, porque me ama. Ese es el objetivo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. A pesar de que da y dice que vomitará a ellos de su boca, dice: yo te amo y te doy el tiempo. Versículo 20, versículo 20, y es más lindo todavía. Dice: he aquí yo, dice el Señor. No un ángel, no un predicador, no un pastor, no un anciano, no un amigo, dice yo. Dice 20, estoy leyendo Apocalipsis 4, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta. Él está a la puerta. Él, el Señor, el que dice yo, un presente perfecto. Estoy, no estuve, golpeé tu puerta, tú no saliste, ahora perdiste. A veces tenemos esa poca paciencia. Fui a la casa del hermano, toqué, pum, y me fui corriendo porque no salió rápido. Pero el Señor acá está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. No solamente se queda parado a ver si alguien abre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo ya no quiero leer el texto de vomitaré de mi boca. Yo quiero leer el texto que él me reprende porque me ama. Yo quiero leer el 20 que dice: yo estoy a la puerta, y tenemos una alabanza que hemos cantado muchas veces en Mendoza, 178 en Cantos del Camino. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma. Entendemos, y está basado aquí, igual que cuando uno habla del Cordero de Dios, basado en Apocalipsis.
Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él está llamando. No está esperando solamente. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No es una persona, nuestro Señor aquí está diciendo, no importa la situación que estés, arrepiéntese, sé celoso, arrepiéntete, porque yo estoy a la puerta y porque te amo. Hemos sido así nosotros con nuestros pares, o hemos dado por perdida a las personas. Hay un hermoso texto acá. Y yo no quiero, como decía recién, yo no quiero pensar más en te vomitaré de mi boca. Quiero pensar en lo que, no una persona común, nuestro Señor Jesucristo. Y Juan escribiendo, inspirado por él, y decía, yo te reprendo porque te amo. Si tú estás escuchando en Facebook y estás así tibio, no importa lo que las personas alrededor tuya digan. Escucha lo que te dice aquí. 4 de Apocalipsis, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a quien amo. Sepamos reconocer nuestros errores. Sepamos reconocer a nuestra tibieza, ser celoso y leer estas palabras y tomarlas para nosotros. Cada iglesia, cada persona debe hacer lo que dice aquí. No porque lo diga yo, no porque lo dijo Juan, sino porque el Señor está a la puerta esperando. Gracias por su atención y espero que podamos a la próxima vez que no se corte tanto, pero sabemos cómo es esto. Gracias también por la atención a cada uno. Gracias, mi hermano Alberto. La verdad es que a pesar de todo, yo creo que hemos entendido claramente el mensaje, ¿no? Y bueno, hay mucho que reflexionar en torno a eso. Generalmente nos quedamos con una parte del pasaje y nos olvidamos el otro, ¿no? Así que muchas gracias, mi hermano, por la reflexión, por tu buen consejo, por el buen consejo que nos da la palabra, ¿verdad? Y que tú has sido el instrumento de parte de Dios hoy día, esta tarde. Voy a pedir, por favor, a mi hermano Mario Arellano, si fuera usted tan amable, mi hermano, de podernos guiar en una oración de cierre para luego pasar al espacio de preguntas o aportes. Oremos, Ok. por favor. Bueno, oremos, hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, nos dirigimos a ti en este momento, Señor, agradecidos por la misericordia que tienes para con nosotros, Padre, de habernos dejado tu palabra y de también permitir que hermanos se esfuercen y estudien para poder traernos los mensajes que nos ayudan a seguir creciendo, Padre. Te pedimos por el hermano Alberto para que lo bendigas y le sigas ayudando en su vida personal y también en su vida espiritual, que le dé sabiduría a él como también a todos nosotros, Señor. Que nos ayudes a crecer y a comprender, pues, lo valioso que son tus iglesias para ti, Padre, a pesar de lo mal que puedan estar, y que eso nos sirve a nosotros de reflexión para no ponernos en tu lugar y empezar a señalar iglesias, y empezar a hablar mal de otras iglesias, Señor, porque el único que sabe cuáles son las iglesias, los miembros que están bien, eres tú, Padre. Ayúdanos a comprender esta enseñanza, ayúdanos a perseverar en el camino de la fe, Padre. Ayúdanos a no ser tibios, a pasar ese obstáculo que muchos de nosotros podemos estar viviendo y que tal vez por esta pandemia, pues muchos cristianos han caído en esta situación. Te pedimos por todos los hermanos que están pasando grandes dificultades, Padre, para que los ayudes en sus problemas, los fortalezcas, les puedas dar una salida, Padre,
en tu infinita misericordia, y también por aquellos que no han creído la palabra, Señor, pero que tú les estás dando el tiempo para que puedan oírla y obedecerla. Te pedimos que los ayudes a todos, Padre, que sigas bendiciendo y sigas dándole oportunidad a todos aquellos que están preparados o están en disposición de oír tu palabra, Señor, que pueda algún hermano, algún miembro de tu iglesia llevarles ese mensaje y que todos podamos, Señor, disfrutar de esa vida maravillosa en el cielo que tú nos has prometido. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario. Nada, hermano. Mi hermano Néstor, bueno, desde ya un cariñoso saludo a todos los hermanos y amigos que han estado en el Facebook. No sé qué noticias nos tiene, hermano Néstor, con respecto al Facebook, por favor. Ya, buenas tardes a todos los hermanos. Sí, tenemos, primero tuvimos una buena lección que demostró que era una lección tibia, ¿ya? Porque no estaba ahí digamos que se apagaba el micrófono, que se encendía, nada más por eso, pero muy buena lección. Vamos a ver que estaba allí Norma Mendoza, Guillermo Hernández, Marta Córdoba, Ivonne Silva, Ramón Herrera, Emanuel Naal, Antonio Granera, Fernando Castaño Botero y Jonison Silvas. Hay varios hermanos que estaban también visitando y apoyando esta tarea que hacemos cada día de lunes a viernes en la predicación del Evangelio. Así que muchas gracias a ellos también, como a todos los que están en plataforma, por acompañarnos, por apoyarnos y por darnos ánimo para seguir adelante predicando el Evangelio. Es el mejor tiempo del día que usamos, oyendo el Evangelio, predicado, Señor, y luego para salir a ponerlo en práctica. Muchas gracias, hermano Alberto. Yo sé que la lección era muy buena porque la escuché ya a él mismo antes, creo que el domingo, algo así, y muy buena lección. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Néstor. No sé si hay algún comentario, hermanos, hermanas, alguna pregunta, pues este es el espacio, tenemos algunos minutos para poder participar. Hermano Marcelo, sí, adelante, por favor. Gracias, hermano. Darle las gracias al hermano Alberto. Hermano, siempre me he preguntado el tema de la tibieza, del ser frío, caliente. Hermano Alberto, ¿esto tiene que ver lamentablemente, con el estado de ánimo, o yo me equivoco, y no de un tema de fe nosotros los cristianos? ¿Qué piensa usted de esto, hermano? Bueno, ahí en lo que es la carta a la Odisea, era por poner la confianza en las cosas de esa ciudad, que era rica y tenía buenas lanas y todo ese tipo de cosas. No por falta de conocimiento, no por falta de sabiduría. No es lo mismo para mí el conocimiento que la sabiduría. Uno puede tener todo el conocimiento del mundo y si no tiene amor, dice la Escritura, ¿no es cierto? No tenemos nada. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene la sabiduría para aplicar ese conocimiento. Entonces, muchas veces en la iglesia lo que pasa es que, en el caso de esta iglesia, era una iglesia caliente, era una iglesia bien, porque es lo que dice Pablo, y después se enfrió por poner las cosas, por poner la mente, por poner su seguridad en las cosas que la ciudad le daba. Y no veía que ellos tenían que abrir sus ojos por Dios y el calor que tenían que sentir no era por la lana que ellos tenían, sino que era por el calor que da Dios. Ahora sí, es por estado de ánimo, muchas veces por los problemas que transcurren en la iglesia durante años, muchas veces la iglesia van decayendo. Yo tenía una parte ahí, pero no quería ponerla lo he tratado de esquivar. A la primera iglesia en Argentina, no iglesia, sino el primer salón, el salón local, ¿no es cierto? Desapareció. Hoy es un negocio, lo vi hace 1 año y medio atrás. Yo vivo ahora a 1000 kilómetros de ahí, que es donde conoció mi familia, mis padres, mi abuela, el Evangelio. No existe ese lugar.
No existe está el edificio y es un negocio ahora, un mercado, no sé. Desapareció con el tiempo. Entonces, a veces pasa esto, ¿no? La falta yo creo que también la tibieza que tuvieron ellos, que podía ser también de estos hermanos en la Odisea, era la tibieza entre ellos, porque demuestra ahí que eran suficientes. Oseas, si no me equivoco, Oseas, es la página 922, porque estuve leyendo, cuando habla de Efraín, dice que Efraín dice, No voltear. claro, sí, y dice que él había logrado tener una riqueza tan grande que nadie lo iba a poder contradecir aún en el pecado. Yo quiero leer, quiero al menos que tengan el texto para que vean que es ese texto, pero dice que tenía tanto dinero y tenía tan buena posición Efraín, que él mismo diciéndolo, ¿no? Que nadie lo iba a contradecir en sus pecados. Entonces, cuando uno ve eso, tal vez esta iglesia, que estaba en una buena posición por la ciudad donde vivía, se olvidaron de Dios, se pusieron tibias. No sé, ahora sí está ahí, perdón. Y pueden haber otros factores, la parte, ¿no es cierto?, de dinero entre ellos. A ver, sí, Oseas 12:8. Ahí dice, Oseas, sí, 12:8. Ahí hablando Efraín, dice que había logrado tener riquezas y que nadie lo iba a poder contradecir aún en los pecados. Puede ser eso, o puede ser la tibieza entre los hermanos, la falta de amor entre los hermanos. Y eso es una de las cosas más grandes, problemas que tiene la iglesia. Sí, Néstor, sí. Bueno, Néstor, sí. Disculpe, hay una cosa interesante de lo que dice Santiago capítulo 1, verso 7, 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo pienso que aquí había eso, justamente. La inconstancia, ¿ya? Que identifica hoy día también a muchos cristianos, ¿ya? Había un interior, estaban interiormente divididos, eran vacilantes en su actuar como cristianos, indecisos, eran inestables, irresolutos, estaban animados por la deslealtad casi siempre, o la lealtad dividida, por ejemplo. No estaban resolutos. Por eso dije de Efraín. Efraín era torta no volteada, ¿no es cierto? Porque como que nunca se terminó de cocer. Era, pero no era. Me parece que ese texto va de acuerdo. Sí, sí, está perfecto. Y alguien hablando de la Odisea usa una palabra, es la palabra que se creían autosustentables. Suficiente. La idea de que no requerían a Dios para esas cosas o individualmente entre las personas. Yo dependo de mi hermano. En el caso mío, acá yo tengo a Waldo cerca y yo sé que él el otro día me llamó, me preguntó cómo estaba y si necesitaba algo. Yo dependo de él. Y yo le dije, no necesito nada por ahora, pero me alegra que me hayas preguntado. Y yo a veces lo he hecho con él, lo he llamado, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Tu salud? Puede ser eso, ¿no es cierto? Esa falta también que a veces hay en la iglesia entre los hermanos. Nos creemos autosustentables como iglesia o como miembros de la iglesia. Así es. Hermano José Fariña, usted tenía ahí indicado. No te escuchamos, mi hermano. Hermano Alberto. Ahí sí. Sí, escucho. Si entiendo bien, corríjame, por favor. Podemos decir que la iglesia había entrado después de haber sido una iglesia 100% buena, una calificación de 10 o de 100 en su momento, había entrado en un estado de envanecimiento. ¿Podemos concluir eso? Porque esta iglesia decía,
Tengo oro, soy rica. Produzco lana, estoy bien vestida. Tengo colirio, tengo salud. No te necesitamos. Había entrado en un estado de envanecimiento. Por eso el Señor la llama tibia. No eres fría, no me refrescas, no eres caliente, no estás en tu mejor momento, no eres fervorosa, pero sí estás en un estado de envanecimiento. Sí, sin duda todo lo que aleje de Dios en el sentido de ser, nosotros somos dependientes de Dios. Entonces todo lo que nos aleje de Dios en ese sentido de depender es envanecimiento nuestro, es yoísmo o egocentrismo también. En el caso de frío, en el caso de aquí en Apocalipsis, cuando el Señor da todas esas cosas, ¿no es cierto? El agua, perdón, eso tibia, el oro, la lana, las vestiduras, todo eso eran cosas que ellos se envanecían en tener. No todas las ciudades tenían agua por cañerías, que es lo que yo explicaba al principio, pero el agua tibia en ellos causaba vómitos. Eso está en la historia universal, no es parte de la historia bíblica, pero es para entender por qué Jesús dijo, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dijo, buscan vestiduras blancas? Porque ellos eran los mejores en lanas negras. Colirio tus ojos, eran los mejores en tener colirio y en tener medicina. Entonces, Jesús pone esa enseñanza al lado de ellos para que entiendan. A veces yo podría decirle al predicador, te envaneciste en tu conocimiento. Y hay hermanos que tienen mucho conocimiento y a veces se han envanecido. Hay hermanos que han confesado esto. Entonces, sí, sin duda, se envanecen, sin duda. Claro. Perdón, Gracias, hermano Alberto. ¿Hay una ¿Cómo? especie de apatía espiritual entonces? Sí, apatía, sí, sin duda. Y tal vez había falta de empatía entre los hermanos. Puede ser. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Claro. Entonces puede ser que eran fríos también entre ellos, porque cada uno es dependiente, no necesito, yo no puedo, como decía recién, no puedo decir que no necesito a Waldo, que necesito a un hermano, no puedo decir eso. Yo lo necesito por amistad, por amor, por lo que sea. Por eso siempre tenemos la compañía. Jesús mandó a 2 en 2 a predicar, ¿cierto? Porque para acompañarse necesitamos el uno del otro. Fariña. Hermanos. Sí, hermano Néstor. Fariña. No, hermano Sí, José. Sí. Estaba considerando también, dice el texto, oro refinado, luego dice vestiduras blancas para vestirte, que no seas y que no se descubra tu desnudez. Yo reprendo todo el castigo. Lo interesante, como decía el hermano Alberto, es que aún en ese estado, Dios sigue amando a la gente. Era lo que hacía Jesús. Se relacionaba, les predicaba y les enseñaba a las rameras, a los pecadores. Y obviamente si se lograba el arrepentimiento de ellos, la gloria y honra era para Dios. Si no se curaban, si no cambiaban, quedaba en ellos. Pero el evangelio estaba muy cerca de todos ellos. Y la lección que yo al menos quiero perseverar para mí es no tirar la toalla, no tirar la puerta a un hermano, una hermana o a una iglesia, una iglesia o un hermano, porque aquí esta tibieza puede darse en una iglesia o puede darse en un alma. Y no cerrar la puerta, no tirar la toalla, no colgar, no bajar la guardia o los guantes ante una iglesia así, ante un hermano, sino que agotar todos los recursos. El Señor agotó todos los recursos aquí y le manifestó su amor. Yo te reprendo porque te amo, versículo 19. Y también estoy a la puerta y estoy llamando. La idea de estoy llamando es, si no me equivoco, corríjanme, está en tiempo pretérito, tiempo perfecto. Te llamé, te llamo y te llamaré y te llamaré.
Ujú. Sí, presente siempre. Sí, es interesante lo que usted dice también, pero dice yo reprendo y castigo. Entonces, sí, Jesús aquí está diciendo lo malo de ellos y dice yo reprendo y castigo y porque te amo. El amor hacia la otra persona, hacia la otra iglesia, no debes perder el objetivo de la reprensión, ¿no es cierto? O de castigo, estamos autorizados. A veces los hermanos no quieren hacer esto, pero cuando una persona ha sido disciplinada, la iglesia tiene que esperar a ver hasta cuándo, preguntó alguien una vez, y yo dije, hasta que sus frutos demuestren lo contrario. Entonces, por más que uno ame a la persona, todo, la reprensión y el castigo igual tiene que ser. Lo mismo pasa con los hijos. A veces los hijos obedecen después de un problema, de una discusión, pero eso no debe evitar la reprensión y el castigo. Y Jesús nos habla como padre ahí. Yo te amo porque te castigo y te reprendo porque te amo. Waldo quería hablar. Bueno, yo lo he escuchado a todos, pero tengo mi opinión. Yo creo que la autosuficiencia a veces de tener conocimiento o tener poder económico aleja a las personas de Dios, porque piensan que con todo lo que ellos tienen no necesitan de Dios, ¿cierto? Ellos como que es el respaldo, ellos no necesitan de Dios, nunca necesitaron de Dios y no reconocen que por Dios tienen las cosas. Entonces, eso es lo que lo hace a veces alejarse de Dios. Igual que a los hermanos, a muchos hermanos que han tenido un montón de conocimiento, pero a veces parece que el conocimiento es solamente para ellos y no lo comparten. Eso nomás. Bien. Yo apoyando un poco lo que Waldo dice, no tiene nada de malo un anillo de oro, no tiene nada malo una prenda de lana, ni usar colirio. No se refiere a lo físico aquí, sino era a lo espiritual, donde ellos habían puesto su mente. Eso nada más, gracias a todos, han sido buenos también. Hermano Sergio, antes de que nos vayamos, ¿qué está indicando? Antes que se vayan, déjame decir algo cortito. Quiero darle un abrazo al gordo Alberto, decirle que gracias por la lección. Me da gusto verlo en esta situación. Y eso, hablar de una iglesia apática también, donde no hay compromiso con el Señor. Hay práctica de las cosas, pero simplemente por una rutina, por algo que no hay entrega y no hay un servicio por amor a Dios, sino que se va haciendo algo rutinario y eso al final no sirve de nada. O sea, lo hacemos simplemente porque es como vamos con, no sé, cuando la gente te lleva, así con el impulso, donde otros van, nosotros también vamos, y eso no tiene sentido. Pero sobre todo, gracias Alberto, me da gusto verte. Gracias Sergio, sabes que te aprecio mucho también. Bien, mis hermanos, muchas gracias a todos por la participación, que Dios nos bendiga a todos. Yo creo que este es un tema que siempre va a dar que hablar, porque de alguna u otra manera nos debe hacer pensar nuestro proceder muchas veces con aquellos hermanos que hoy no están con nosotros. Que el Señor lo bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano Alberto. Mañana, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente con un nuevo estudio. Buenas noches a todos. Néstor quiere decir algo, parece. No, mano. ¿Néstor? ¿No? No se estaba yo cierro la puerta, eso es todo. Ok. Él pone el candado. Perdón. Chao, mis hermanos, que estén bien. Nos vemos, gracias también. Abre y cierra. Chao, gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias por la compañía a todos los hermanos y hermana Paulina. ¿De dónde es usted? No sé. Tiene el micrófono ahí cerrado. Soy de Linares, igual que el hermanito Cáceres, Marcelo Cáceres. Ah, de Soy de Linares. Ya. Sí. Gusto conocerle, hermana. Encantada de conocerle, hermanito. Que estén bien. Muy bien. Nombraste a Marta también, Sergio. Marta Córdoba es mi hermana mayor también. Mi hermana, voy a decir. Sí. Ahí está. Oye, Alberto, aparte, hablando, disculpe, otra cosa seria también.